parcial van a recibir también esta clase, solo que modificada a la clase cuando ustedes ya estén con pacientes, ¿sí? Entonces es bien importante que lleguen, que entiendan esta parte, porque ha habido un poco de confusión cuando llegan ya con pacientes, y lo mismo que hacen en el laboratorio, piensan que es en el paciente, ¿ya? Entonces no hacen los procedimientos de laboratorio y sucede que a veces nos llevan entienden que el montaje, por ponerles por ejemplo, es igual que el laboratorio en el paciente, y no. La primera vez ustedes ya en el paciente, todo lo que modifiquen es directamente en el paciente, ¿sí? Entonces cualquier duda o pregunta me pueden levantar la mano. Pero me explico porque estoy un poquito mala de la garganta. Entonces, ¿qué son las bases de registro? Básicamente son placas de registro o bases de oclusión. Acá las tenemos, que van a poder determinar la extensión, la forma y el volumen de las futuras prótesis totales. Entonces, ustedes ahorita van hasta el modelo maestro, ¿sí? Que es el modelo que sacaron de las impresiones finales. Estas bases de registro se van a trabajar usualmente en los modelos maestros, pero por cuestiones de laboratorio ustedes lo van a trabajar en los modelos iniciales que les dieron, ¿sí? Entonces, básicamente, la base de registro pues es una base, como su nombre lo dice, es una base de acrílico en donde el objetivo es poder adaptar la extensión y la forma prácticamente de las arcadas, tanto superior como inferior, y posteriormente ustedes poner o colocar los poderes de cera. Entonces, es una base que tiene que ser estable y tiene que ser retentiva, tanto en los modelos como en el paciente. Está formada por una base y un poder. ¿Cuál es la función? Determinar y transferir desde el paciente dentro al articulador una serie de datos indispensables, el montaje de modelos y dientes, ¿sí? Para poder colocar los poderes de cera. Entonces, pues las bases de registro son es lo primero para que ustedes puedan ajustar posteriormente los poderes de cera. Acá en la imagen, la paciente está sin prótesis, sin dientes, también está completamente eléctrico, y ya con la base y poder después le devolvemos al paciente soporte labial, ¿sí? Tanto superior como inferior y dimensión vertical, ¿sí? Dentro de las características de la base de registro es que tienen que ser rígidas, tienen que ser delgadas, un ajuste preciso, tienen que ser estables y fácil de construir. Acá tenemos dos materiales, este es de acrílico autopolimerizable y el otro material que pueden utilizar son las planchas de resina acrílica. Usualmente cuando hay, pues le damos la práctica de las planchas de resina acrílica, pues de lo contrario utilizamos acrílico. Esto tal vez un poco de desventaja es que son un poquito gruesas, más o menos unos 2 milímetros, entonces si ustedes no la adaptan bien o no la presionan levemente, puede quedar muy gruesa. Entonces, es importante que podamos utilizar eso, la presionen levemente para que no quede tan gruesa la base. Entonces, el grosor de la base de registro tiene que ser de 1.5 milímetros aproximadamente sobre la periferia, de 1 milímetro sobre el reborde, y debe de llegar al fondo del surco. Prácticamente el acrílico les tiene que copiar todas las anatomías de las estructuras importantes de los modelos, ¿sí? Los excesos, idealmente ustedes de una vez los recortan o los eliminan antes de que el acrílico polimerice completamente. Se construyen sobre el modelo final, sobre el modelo maestro o el modelo de trabajo. Pues los tres nombres son sinónimos. Usualmente esa variación en laboratorio es que no van a ser sobre los modelos finales que sacaron de las impresiones finales, sino sobre los modelos iniciales que tienen. Entonces, ¿qué van a necesitar? La espátula número 7, acá no se mira bien, es esta. La número 31 es esta. Estas dos espátulas son muy importantes que la tengan, ¿sí? Porque llegando a la clínica a veces no tienen más de alguna. En el laboratorio ya pude observar que no todos tienen las dos espátulas, entonces es importante que la compren. El acrílico rosado que sea autopolimerizable, el que ustedes vayan a comprar, y que sea autopolimerizable. Vaselina, gotero de
colocar el acrílico y ustedes poder espolvorear en el modelo. Es mucho más fácil, pero que sea un salero pequeño, no tan grande, ¿sí? Un pincel para aplicar vaselina, la copa de hule, motor dental, presiones en forma de pera y de llama. Usualmente estos son los presiones más comunes que utilizamos. Hay variedad. Lo importante es que ustedes sepan manipular y usar el presón, ¿sí? Este de llama me gusta bastante porque les ayuda a liberar los frenillos, ¿sí? A comparación de este que es muy grueso, entonces les queda una abertura o una vena muy amplia. Los lentes y mascarillas, ¿verdad? El instrumental básico. Entonces, lo primero, para construir la base de registro, lo primero que tienen que hacer es aliviar socavados. En este caso, aliviar socavados es aliviar las retenciones que tiene el modelo. Ustedes tienen que observar el modelo por oclusal, en una posición oclusal. Idealmente tienen que ver todo el recorrido bucal del reborde, ¿sí? Ustedes miran el reborde, el centro del reborde y la pared bucal. Si no observan pared bucal en toda arcada, quiere decir que hay una sombra, hay una retención. Esa retención la tienen que aliviar, ¿sí? Si no la alivian, lo que va a pasar es que cuando polimeriza el acrílico, se va a quedar retenida ahí. Entonces, o se fractura el yeso o no la pueden sacar y les toca volver a repetir la base de acrílico. Pueden deben desgastar y marcar el costo, que en este caso es el sellado posterior. Acá tenemos, usualmente ustedes ubican las explotadoras amolares de ambos lados y más o menos es 3 milímetros de ancho y el socavado son 3 milímetros de profundidad. El socavado lo pueden realizar con una espátula número 7 o pueden utilizar un crioide discoide también porque pues, tiene las puntas son un poquito como cucharitas, entonces es mucho más fácil. Tienen que colocar vaselina antes de colocar el acrílico y el método que utilizamos es el método de goteo o sal y pimienta, no tortita. Puede ser tortita en caso ustedes utilicen la plancha de resina acrílica. De lo contrario, el acrílico tiene que ser sal y pimienta o por goteo. Lo primero es colocar monómero y posteriormente polímero. Recortar en la periferia con la espátula número 7 antes de polimerizar. Siempre acostúmbrense a recortar todos los excesos que quedan después del fondo del surco, porque a veces no le quitan los excesos, cuesta remover la base de registro y a veces lleva mucho más tiempo recortarla. Entonces, acá están unos modelos con el alivio de socavados. Usualmente los socavados se encuentran más en la región anterior. Como pueden observar, las ceras colocadas solamente en la retención, ¿sí? A veces suele suceder que llenan todo esto de cera, tocan el fondo del surco también. El fondo del surco no se toca con la cera, ¿sí? Al momento de aliviar socavados. Solo es la retención o el socavado propiamente dicho. Luego vienen con la aplicación de vaselina. Y empezamos, ¿verdad? Con el método de goteo. Primero colocan y metan el cuadrante que van a trabajar, colocan un monómero y posteriormente van aplicando el polímero, ¿sí? Como pueden observar acá. Aquí lo importante es que ustedes estén aumentando a cada rato el polímero para evitar que se escarche o se ponga blanquecino. Pues tampoco es que el acrílico se vaya a derramar y se vuelva muy líquido. Es una consistencia como pastosa y cremosa. Entonces, sucesivamente ustedes van a trabajar. Pueden empezar en el paladar o por el lado bucal, por cuadrantes. Lo importante también es que vayan, por lo que van agregando, vayan limpiando excesos, ¿sí? Para que no les quede demasiado exceso de acrílico después de todo eso. Aquí ya terminaron de colocar todo el acrílico, si se pueden observar. Pueden alisar el acrílico con el monómero, con el dedo, para poder dejarlo un poquito más liso. Y recuérdense que el grosor más o menos va de 1.5, ¿sí? No lo dejen tan grueso porque lo que sucede a veces también es que en el paladar, como es cóncavo, todo el acrílico se pone hacia el paladar. Entonces, cuando vemos las bases de registro, tienen un gran grosor en el paladar, casi más de 5 milímetros. Entonces, a veces cuesta más
polimerizable. Es una plancha, hay varios colores. Entonces lo que ustedes tienen que es, como es moldeable, la adaptan al modelo y la van adaptando y recortando pues, en el modelo propiamente dicho. Tienen que llegar el recorte hasta el fondo del surco. Sí, la ventaja de esto es que ustedes tienen mucho más tiempo de moldearla. Entonces es más fácil. Luego de recortarla la colocan en la polimerizan con una lámpara de polimerizar o en una cámara con un horno de fotopolimerizar. Posteriormente acá el acrílico, pues ya le colocamos la vaselina y procedemos a colocar la copa de hule. Esta copa de hule se deja más o menos unos 10 minutos en lo que el acrílico polimeriza completamente. Acá tenemos el modelo inferior. Pueden delimitar con lápiz el fondo del surco, pues para tener más o menos la idea hasta dónde va a llevar la base de registro. Acá tenemos alivio de soltamados. Y estamos empezando, ¿verdad? Primero monómero, posteriormente polímero. Y así sucesivamente nos vamos por cuadrantes. Lo importante también es colocar el modelo pues de lado, ¿verdad? No horizontal, para que el acrílico vaya corriendo. Acá tenemos colocación también del polímero, el recorte con la espátula número 100. Aquí ya está polimerizada la base de registro y esto es lo que ustedes van a remover del modelo. Entonces, si pueden observar acá, este es el fondo del surco. Lo demás son excesos. Entonces, antes de seguir al siguiente paso, que es la colocación de rodeles, o si fuera ya el paciente, antes de probar la base de registro en el paciente, ustedes tienen que recortar todos los excesos, todas estas láminas que miran delgadas tienen que ser recortadas. Los bordes siempre tienen que ser lisos y redondeados, ¿sí? Ese es otro problema que tenemos en la clínica. Cuando llegan, las bases llegan así y así lo quieren colocar en boca. Entonces recuérdense que pues el paciente ya los tejidos son mucho más sensibles, el paciente percibe. Si las bases de registro no están bien adaptadas, al paciente le duele, no van a poder, pues les va a costar mucho más adaptar los rodeles. El paciente no muerde bien, muerde en el momento en que se siente cómodo, pero a veces no está bien ajustada, entonces hay alteración pues de todas las medidas que ustedes van a determinar. Entonces los bordes siempre tienen que estar lisos y redondeados y con abertura de pequeños. Acá tenemos las bases de registro a contraluz. Como pueden observar, se miran translúcidas, no se miran compactas. Logra pasar la luz. Esto es lo que buscamos, unas bases de registro pues no tan gruesas, sino más o menos de 1.5 es promedio. Aquí ya están recortadas. Si se dan cuenta, pues llegan al fondo del surco. Y como pueden observar aquí, bordes lisos y redondeados. Entonces, como conclusión, las bases de registro se deben realizar sobre el modelo definitivo maestro, utilizar acrílico autocurado, un grosor de 1 a 1.5, tienen que ser estables y efectivas. Otra parte importante cuando ustedes llegan a la clínica es que como alinean socavados, hay pacientes que tienen muchos socavados o repetición. Entonces, como alinearon socavados en los modelos, al momento de probarlo en pacientes quedan flojas. Sí, es normal por el alineo de socavados. En este caso, ustedes pudieran utilizar polvos adhesivos o pasta adhesiva para poder retener la prótesis y que no se esté desalojando. Faldones redondeados y siempre liberar frenos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Pues aquí esto es bastante fácil, ¿verdad? Pero en boca, pues lleva un poquito más de complicación si ustedes no entienden esta parte. ¿Sí? Es bien importante que cuando lleguen el paciente, las bases de registro tienen que estar lo más recortadas posibles, pulidas posibles y estables, ¿sí? Porque es algo que se va a mantener en boca del paciente y tiene que ser una placa cómoda, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, son posturas como lo que se hace en la zona rosca, que es de 3 milímetros. Eso cuando nosotros coloquemos el acrílico va a quedar como una elevación en esa parte. Eso no le molesta al
insertan en el paladar blando del paciente. Si molesta, puede llegar a ulcerar. Entonces, por eso el promedio más o menos va a 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, no es, y la profundidad es una forma cóncava, ¿sí? Porque a veces también la hacen como cóncava, pero la parte más profunda queda como un filo. Entonces, si les quedara con filo en la base de registro, ese filo lo tienen que aliviar, porque si no sucede, a veces están muy profundas o muy aguda esa parte. Entonces, sí le molesta al paciente a tragar, incluso ya en infladas, a veces si dejaron muy profundo el póstamo, pues el paciente al siguiente día viene como muy cerca. Entonces, sí, tiene que tener cuidado, esa parte tiene que quedar suave. Pero eso es conocido para retención. Sí, el póstamo pues, es un sellado posterior, eso lo que ayuda es a dar, realmente es una succión, o sea, la base de registro es estable, pero acuérdense que el paladar, los tejidos están humectados con saliva, entonces al momento de que ustedes pongan esa placa y al momento de presionar con esa prominencia de la base de registro, va a haber una succión, una retención pues extra. Eso provoca casi como una presión negativa, por eso ver unas etapas. Exacto, así es. Incluso así, a veces, de hecho, a veces hay pacientes que tienen, aparte de un reborde, el sellado posterior, no es fácil pues, moverlas, ¿verdad? Se les tiene que explicar que tienen que colocarse el dedo, ¿verdad? Hasta atrás, hasta la escotadura y subirse como al fondo del suelo para poder romper ese vacío. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces terminando la base de registro, ustedes ya pueden pasar a lo que es los rodetes. Los rodetes de cera. Entonces, ¿qué son los rodetes de cera? Son básicamente una herradura de cera que se elabora sobre la base de registro, adaptada al modelo maestro y nos sirve para poder registrar la relación entre maxilares, dimensión vertical y relación céntrica. Hagan de cuenta que los rodetes de cera son las áreas donde van a ir posteriormente los dientes, ¿sí? Entonces, la parte más importante, más crítica en las prótesis totales, ya en un ajuste en boca del paciente, son los rodetes de cera. Así como ustedes dejen los rodetes de cera, así les van a colocar los dientes, ¿sí? Entonces, los rodetes de cera a veces pues no le toman la importancia que debería de ser. Incluso aquí en los rodetes de cera ustedes deben de evaluar la parte estética del paciente, la parte funcional, la parte fonética. Porque así como dejan adaptados los rodetes, como les digo, así van a colocar los dientes y esa va a ser la prueba de cera. Pues si queda mal, pues les tocará repetirlo. Nos sirve también para marcar de referencia a la línea media, línea de caminos y línea de sonrisa. El objetivo es la obtención de un registro físico de las relaciones funcionales, dinámicas y estáticas intramaxilares del paciente. Como les digo, ustedes con los rodetes prueban evalúan la fonética del paciente, evalúan la mordida, el reposo, la sonrisa, rodete de reposo, marcan la línea de sonrisa del paciente, evalúan los corredores bucales también. Entonces, básicamente los rodetes es la base para poder colocar posteriormente los dientes. Entonces, el rodete de cera nos da los registros intermaxilares. ¿Y qué son los registros intermaxilares? Son las diferentes posiciones que adquiere el maxilar inferior con respecto al maxilar. Los rodetes de cera nos ayudan a determinar la relación intermaxilar, dimensión vertical. Con esto también van a determinar ustedes dimensión vertical antes de empezar a ajustar el rodete inferior, tamaño y posición de dientes artificiales, el soporte labial y el facial. Los materiales que van a necesitar es el modelo maestro, las bases de registro, que son las que quedaron ya listas, cera rosada. En este caso es importante que ustedes puedan conseguir esta cera rosada, la más clarita. Es un poquito más resistente, no blanda, porque esta roja, pues si pudieran y pueden conseguir esta rosada mejor. El problema es que consiguen la más blanda, la suave, entonces como la manipulan bastante y a veces por el calor la colocan en los recipientes
cabeza. Entonces es mejor eso porque da mucho más estabilidad. Igual, cuando ustedes mandan a hacer las bases de registro y boletes al laboratorio, mejor si piden que sea cera rosada. Otra parte importante es que si es cera roja, en boca acuérdense que tenemos cierta temperatura. Entonces, con esa temperatura, si mantienen mucho tiempo los boletes en boca, pues se despegan o se ablanda la cera, entonces cuesta más, es más trabajo. La espátula de cera, en este caso, aparte de la espátula número 7 y número 31, tienen que llevar una espátula pues de cera, le decimos nosotros, es una espátula que usamos los albañiles, que es esta ancha, es para poder desgastar la parte tanto cruzal como bucal del cohete. Mechero, flameador y el alcohol de quemar otra fina. Estas son las medidas promedio de los rodetes. Si quieren pueden tomar foto. Con estas medidas también hemos tenido muchos problemas en la clínica. ¿Por qué? Estas medidas son promedio, son medidas que se les dan para que ustedes se puedan ajustar los rodetes en el laboratorio, ¿sí? Entonces, a partir de estas medidas, como son medidas promedio, pues son medidas que podemos trasladar al articulador. Entonces, ¿qué sucede? Y se confunden en la clínica cuando ya tienen pacientes. Piensan que estas medidas son del paciente y de todos los pacientes que ustedes van a ver. No, de esas medidas es el punto de partida en la clínica, ¿sí? Porque hay pacientes que con estas medidas o se le aumenta de altura al rodete o se le disminuye. Pero eso ustedes lo van a saber cuando ya estén evaluando al paciente, ¿sí? Todos los pacientes son distintos, entonces estas medidas las pueden utilizar en la clínica, pero solo como promedio para poder adaptar su rodete de cera. ¿Por qué es importante? Bueno, hay varios doctores que pues no les piden medidas. El problema es que también hemos visto en la clínica que cuando llegan a que evaluemos los rodetes de cera, llevamos una altura de rodetes de cera que ni siquiera se pueden colocar en boca porque el paciente no abre, aparte que no abre bastante, el rodete es muy largo, entonces es más complicado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tengan pacientes, pueden empezar con estas medidas, pero tienen que saber que son medidas promedio y es un punto de partida, ya sea que le aumenten de altura o le disminuyan de altura, que va a depender de cada paciente, pero no son las medidas de los pacientes. Depende con qué doctores vayan a trabajar ustedes en la clínica. Hay doctores que pues no evalúan las medidas, solo evalúan el rodete. Pero es importante, ¿sí? Porque a veces se confunden y dicen que estas son las medidas correctas y no es así. Con estas medidas el paciente puede tener dimensión vertical disminuida o dimensión vertical aumentada. Entonces, por eso solo es como práctica para que ustedes puedan adaptar más fácil su rodete y puedan empezar a ajustarlo en el paciente. Para el laboratorio sí son medidas que vamos a evaluar. Entonces, en altura superior y en el rodete superior tienen que estar de 22 milímetros aproximadamente. En altura posterior 18 milímetros, en el ancho, en la parte anterior de 4 a 5 y en el ancho posterior de 7 a 8. Tenemos una inclinación labial en el rodete superior. Tiene que ir levemente bucalizado. Igualmente en el paciente, ustedes evalúan el perfil del paciente y tiene que estar el labio levemente bucalizado, ¿verdad? Ahí es donde ustedes entran con el paciente a agregar más cera o a disminuir más cera dependiendo de cómo se le mira el labio superior, el reposo o el sonrisa, ¿sí? En la parte posterior lleva un bisel en la parte media hacia la tuberosidad. Esa también se la tienen que marcar. Se les olvida, entonces pues tienen que tener en presente esto. En el rodete inferior la altura va más o menos de 18 milímetros, anterior y posterior. Ancho anterior de 4 a 5 y ancho posterior de 7 a 8. Y perpendicular al plano horizontal. Tienen que llevar una loseta de vidrio también para poder ir ajustando el plano cruzal y que ustedes vayan verificando que esté paralelo. Sí, eso es lo que buscamos también. El plano cruzal sea paralelo a un plano. Entonces, en este caso, el plano que estamos tomando como referencia es la loseta. Ya en boca del paciente, pues ustedes ya van a utilizar el plano de Camper, el plano de Fox para poder ir viendo esos planos. Y
marcar un bisel a nivel de la parte anterior de la papila retromolar. Esto es bien importante, a veces el rodete lo llevan hasta arriba de la papila y cuando lo colocan en boca, pues topa, ¿verdad? Es interferencia. Entonces recuerden realizar un bisel anterior a la papila retromolar. Es pregunta de examen. Entonces el procedimiento pues es bastante básico, fácil. Tienen que ablandar la cera o la plancha de cera con el mechero y hacer un rollito. Realizan el rollito y lo tienen que colocar en el centro del reborde. Esta es la cera roja, pues que mejor si le debemos comprar. Entonces acá el rollo ya se adapta en el centro del reborde y se tiene que calentar la parte que vaya en contacto con la base de registro, que es la que tienen que ablandar también y calentar para que se pegue y empezarlo a sellar por la parte bucal y por la parte palatal, ¿sí? Para que el rodete se quede bien, pues, bien pegado a la base de registro. Importante que ustedes el rodete de cera lo centren en el centro del reborde, porque a veces colocan los rodetes muy bucalizados y así lo adaptan. Entonces recuerden que si lo colocan muy bucalizado, pues los dientes van a estar muy bucalizados, va a ser una arcada bastante amplia. Entonces tiene que ser en el centro del reborde. La parte oclusal ustedes la nivelan con la espátula ancha, la calientan y posteriormente la pasan el rodete, ¿verdad? Para poder aplanar la parte oclusal. Y este es el bisel que se les menciona, tanto el superior como este es el inferior. Acá tenemos la papila retromolar anterior a la papila retromolar se hace el bisel. Y en posterior igual. Más o menos antes de terminar la velocidad. Acá está un resumen con las medidas. En superior tenemos la A nos indica de 18 a 20 milímetros, en posterior se mide desde la parte más alta, ¿sí? Desde el borde del faldón hasta la parte cruzada. La B es de 23 a 24 milímetros en anterior, desde la parte más alta hasta la parte cruzada, y C de 8 a 10 milímetros, que usualmente es solo la altura del rodete de cera. Acá tenemos el bisel superior y el bisel anterior. Entonces la idea en laboratorio es que ustedes ajusten los dos rodetes superior e inferior y los nivelen, o sea, los dos tienen que encajar pues nivelados, ¿verdad? No tiene que ser uno más grande que otro. Esto ya va a variar en clínica, ¿verdad? Porque si el paciente ya es una clase 1, clase 2, clase 3, pues así van a ser los rodetes. En este caso, pues los dos van a dejar cabales para realizar una clase 1. Este es el inferior, 18 milímetros, tanto en posterior como en anterior, y el bisel adelante de la papila retromolar. Viéndolo de una vista oclusal, más o menos unos 5 milímetros, 8 milímetros, igual 3, 5 milímetros u 8 milímetros. ¿Sí, sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, esa es. Media vez sea pues, de la rosada, la más pálida. ¿Alguna otra? En la siguiente diapositiva, tiene que ser más ancho en posteriores que en anteriores. Así es, tiene que ser más ancho en posterior que en anterior. Pues aquí tal vez está un poquito más de ancho, pero sí, es más ancho posterior que en anterior. Igual todos ustedes después, cuando coloquen los dientes, si el diente va en esta parte, pues todo lo demás es exceso y ya lo tienen que pues alinear, ¿verdad? Y retirar cuando estén haciendo la caracterización de la cera. ¿Una otra duda? Acá ya tenemos los modelos finales, tanto superior como inferior, ya están listos para, pues en este caso el laboratorio, para pasar al montaje de dientes, o si fuera el paciente, pues ya quedan listos para posteriormente tomar arco facial y montarlos en el articulador y posteriormente realizar el montaje de dientes. Acá hay una parte
horizontal, en boca tiene que ser paralelo al plano, el plano cruzal tiene que ser paralelo al plano de Camper, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el plano de Camper? ¿Se recuerdan? Bueno, es un plano que tomamos como referencia para encontrar el plano cruzal del paciente. Va del rabo superior a la base de la nariz. Entonces, siempre en un paciente buscamos un plano paralelo y un plano positivo, ¿sí? Va ascendente. Si el plano estuviera negativo o descendente, pues es un plano que hay que verificar. Usualmente no pueden quedar planos negativos ni descendentes, ¿sí? Porque los planos son ascendentes. Y en base a eso, ustedes ajustan el superior. Acá ya tenemos otros modelos. También en los modelos de cera ustedes van a marcar línea media. En laboratorio solo van a marcar línea media. Entonces esta línea media la vamos a tomar como referencia en el centro, más o menos en donde está pasando el frenillo bucal, que es lo que van a trasladar en el modelo. ¿Para qué sirve la línea media? ¿Qué se imaginan para qué sirve la línea media? Para que las piezas dentales que se van a colocar queden de la manera más estética posible. Exacto, así es el punto de partida para poder empezar a colocar los primeros dientes que son los centrales superiores. Los centrales superiores siempre van a ser los más importantes en la estética y son, en totales, son los primeros que se empiezan a colocar, ¿sí? Entonces no vamos a marcar línea de caninos, vamos a marcar solo línea media, superior e inferior. Pues acá decimos línea media, pero realmente en boca del paciente es línea dental, ¿verdad? En base a la línea media del paciente. Pues si hubiera desviación de la línea media en el paciente, pues ya se toman otras referencias. Pero de lo contrario para modelos sería esto, el centro en donde va ubicado el frenillo bucal. Y en posterior acá tenemos marcada la línea de caninos. Atrás de la línea de caninos, cuando ustedes vayan a montar el modelo inferior, tienen que hacer unos triángulos, como es, superior e inferior, y los tienen que cortar. Va a quedar como más o menos un rombo. En ese espacio ustedes van a colocar, puede ser cera o silicona, para poder estabilizar los dos modelos y poder montar el inferior. En boca es lo mismo, tienen que hacer estos triángulos para poder colocar material de oclusión y poder usar ese registro cruzal para el montaje inferior. Entonces, más o menos queda esto. Y aquí tenemos los medianos. Acá está la línea de caninos. Entonces, al final los modelos, ¿para qué nos sirven? Para poder ajustarlos en boca y verificar planos, tanto cruzal, plano bipupilar también, línea de caninos, línea media. Aquí podemos observar paralelismo entre el plano del Camper y el plano del Fox, que es lo que buscamos en pacientes, ¿verdad? Entonces, pero esta ya va a ser otra clase. El objetivo pues, de los modelos, como les digo, es para poder determinar las relaciones intermaxilares del paciente, trasladarlas al articulador y posteriormente realizar el montaje de dientes. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Esta sería solamente la parte del laboratorio, que es pues, bastante básica, bastante fácil. Ya el paciente ya es un poquito más, lleva un poquito más de fácil, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Esas no importa si vean flojas. Las bases de registro. En pacientes sí pueden llegar a quedar flojas, más si el paciente tiene muchas retenciones. Y como alivian socavados, esos socavados hacen que se elimine la retención, ¿verdad? Entonces sí pueden quedar flojas. Y a veces se asustan ustedes, ¿verdad? Porque piensan que así va a quedar en la prótesis final. Pero recuerden que cuando se infla la prótesis, toda la base de acrílico y cera que colocaron pues se lava. Entonces se inyecta o se coloca el material final y va a copiar esas retenciones que de hecho a veces cuando el